Estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Bien, ya estamos en un nuevo bloque, vamos rápido. Estamos con Ricardo Aronquín, hoy es nuestro invitado, y vamos a ver la entrevista que Navarro le hizo a Víctor Hugo Morales. A ver, negro. Interesante entrevista de Roberto Navarro a Víctor Hugo Morales. Hay quien puede seguir con la misma convicción, con la misma fuerza, un proyecto como este. Las mejores posibilidades parecerían estar en manos de Scioli o de Randazzo. Sí. Lo que no asegura para nada Scioli es una verdadera continuidad en esta confrontación tan útil para entender al país, Claro. para entender lo que decías recién, quién es el que manda, que esta es la gran lucha, no de la Argentina, en el mundo entero. Claro. La discusión es quién manda, mandan las corporaciones, mandan los poderes económicos, como ocurre en estos momentos en Europa, que han eclipsado las democracias europeas. ¿Quién es el que tiene en estos momentos el control del mundo? ¿No lo ves a Scioli en esa posición tan clara? La vida nos ha determinado a cometer muchos errores. Podría ser un error, pero yo tengo que ver la película hacia atrás. Sí. Y la película no me da que Scioli sea una persona que vaya a representar a rajatabla esto. Cada vez que lo chistan, salvo alguna pequeña excepción, cada vez que Mañeto convoca, está presente. Sus declaraciones siempre son, quizás es un estilo, pero a mí no me gusta ese estilo. En consecuencia, no me parece que pasados 3 o 4 meses, si él es presidente, tengamos las mismas situaciones que ahora se plantean en esa lucha de poder. Y yo creo que Scioli va muy rápidamente a tener ese desvío, va a ser cooptado por los medios de comunicación dominantes y no va a poder llevar a cabo. Él mismo va a sentir que es imposible gobernar sin esos medios de comunicación. ¿Y quién sí podría ser de los candidatos de Cristina? Bueno, Uribarri es un personaje muy interesante. Randazzo está muy defendido por la gestión, pero Tayana es un hombre valiosísimo. Domínguez es una promesa política, todavía es un hombre con muchísimo para desarrollar, con mucho talento. También muy jugado. Estos son los que nombro, los que están. Aníbal Fernández sería un tipo que sería capaz de jugar. Rossi también. A mí me gustan las personas que de antemano tengo muy claro cómo van a proceder. Pero esos son los más golpeados por los medios. Siempre, por supuesto. Quien va a sacar la carta me parece que es la propia presidenta, que tiene el derecho, en lo bueno, regular y malo que haya hecho, ha jugado de una manera muy enjundiosa este tiempo, ha construido políticamente algo que llega hacia los límites de su mandato con una aceptación, con una imagen positiva, luchando contra medios de comunicación fervorosamente opositores y enloquecidos en la capacidad de la mentira, llega con una imagen muy interesante. ¿Tiene una encuesta de Rubier, puede ser? Le da una imagen a la presidenta del 50%. Sí. Guarda, Positiva. Positiva. Evidentemente la presidenta va a terminar el mandato con muy buena imagen, eso es muy bueno. Según una encuesta de Ricardo Rubier y Asociados, el Frente para la Victoria lidera la intención de voto para las presidenciales de 2015. Con buena imagen, evaluación de la gestión de la presidente, imagen positiva, 50,8%. Llega con un 40% también en algunas encuestas respecto a lo que ella recogería si fuera candidata, con lo cual hay allí un derecho para que ella sea una de los grandes electores. El otro elector es Mañeto, naturalmente. Hay dos grandes electores en el país, la que acumuló un capital político y el que acumuló mayor poder real. Este va a designar su candidato y me parece la cosa más natural que desde el lado político, quien se ha jugado de esa manera, elija el candidato de la continuidad. ¿Qué pensás de los opositores? ¿Qué pensás de Massa? Yo tengo hasta una cordial relación, por lo menos la tuve con Massa. Él venía todos los días al programa Desayuno. Hizo una tarea interesante en Lancé, sobre todo de difusión de lo que hacía. Y le ha sacado un provecho muy especial, pero no he encontrado una sola expresión de Massa cuando habla de economía, de política, de seguridad, etcétera, que me provoque satisfacción. Todas me provocan un inmenso, un profundo rechazo. No hay una manera de acompañarlo en nada de lo que dice. ¿Y de Macri? Macri tiene la ventaja de ser un talibán neoliberal de toda la vida.
En consecuencia, está jugando a muerte un partido desde ese lugar. No va a poder sostener prácticamente ninguna de las confrontaciones que han manifestado. El fútbol para todos va a seguir, la asignación universal por hijos va a seguir. Es decir, va a querer que siga. El problema es cómo lo va a hacer. Si cada uno de ellos vive diciéndoles a todos los sectores de poder que van a hacer lo que quieran esos sectores de poder, y los mismos siempre quieren todo para ellos, ¿qué margen les va a quedar económicamente para llevar a cabo, aún si dicen que van a cumplir con la asignación universal por hijos? Se va a ir esfumando, se va a ir licuando la asignación universal por hijos, las jubilaciones, los aumentos. Han estado muy en contra de todo esto. No van a poder, además por su apego al neoliberalismo, hacer un gobierno en el que piensen que lo inclusivo es lo fundamental y lo único que puede definir cierta calidad, cierta felicidad de los pueblos. Le preguntaba a Víctor Hugo sobre uno de los temas que se dice que la gente va a tomar en cuenta en el momento de votar, que es la inseguridad, Víctor Hugo. Sí. ¿Cuándo crees que apareció en los medios la palabra? ¿5 o 6 años? Más o menos, sí. Más o menos, ¿verdad? Yo supongo que la palabra inseguridad surge como consecuencia de que estábamos en una meseta determinada y de pronto se pega un salto y entonces hay muchísimos más homicidios, por ejemplo. Bueno, es exactamente al revés. En 1997, voy a decir números aproximados, pero bastante indiscutibles. En 1997 hubo algo así como 3.400 crímenes, 3.600. Esto va subiendo hasta que en el 2002 hay 4.600 crímenes. En el 2003 hay un pequeño declive y se mantiene en los 3.500, 3.800. En los últimos 5 años bajó para siempre los 3.000 crímenes. Es decir, es exactamente al revés. Hay más seguridad si tomamos lo único que se puede medir, que son la cantidad de muertes, porque no puedes tomar la cantidad de hurtos, porque ni antes ni ahora son denunciados, es algo muy en el aire. Entonces, lo que pasó es que hay 4 canales o 5 que trabajan permanentemente con la información policial. No voy a hacer un juicio de valor, pero esta es la realidad. Entonces vos ves 700 veces un crimen y te parece que ha ocurrido mucho más de lo que antes. Una figura que está llamando muchas críticas del Grupo Clarín y La Nación es el ministro de Economía, Axel Kicillof, tratado como un chico, tratado como un inexperto. Qué duda cabe, el joven ministro de Economía pasó una muy mala noche. El ministro quedó rojo de furia adolescente. Dedicado a Axel esta parte. Exactamente. Y este es enano. Y las patillas. Axel es como enano salido de la pintura Renacimiento. De un intelectual de laboratorio, de un tipo de la universidad sin mucho roce, y encima de un tipo que es como excesivamente convencido de sus ideas. Excesivamente convencido de sus ideas. Es inexperto Kicillof para ser ministro de Economía y no es inexperto Massa para ser presidente como ellos quieren, por ejemplo. Es decir, no era demasiado joven Kennedy para ser presidente de los Estados Unidos a los 42 años. ¿Qué sé yo? Eso es una limitación. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como un personaje emergente. Yo creo que Kicillof, bueno, si le sale bien, que confío porque no se animan a decir nada en contra, esto del Bonar 24 contra el Bodén 2015, si esto sale bien, que es muy bueno para todos, son esas genialidades. La economía es un arte, hay que saber jugar, hay que saber atar elementos, y esto que ha hecho, que parecería ser una medida absolutamente genial, podría ser uno de los elementos que termine con cualquier discusión respecto a Kicillof. Yo valoro, por supuesto, su inteligencia, sé de antemano, de antes que fuera ministro de Economía, por alumnos, por gente joven que iba a sus clases, que estaban en presencia de lo que pensaban que era una especie de fenómeno, un Maradona, un superdotado, un tipo tocado por un rayito de luz, así lo consideraban a Kicillof. Pero además me gusta mucho su firmeza, su convicción. Bueno, le voy a dar la palabra al señor Dante Palma, aunque, como diría Tenema, no es un hombre excesivamente convencido de sus ideas también. ¿Vos tenés roce o no? Yo no tengo roce tampoco, ¿no? ¿Qué va a hacer? Yo viví en la universidad, vivo ahí. ¿Podría ser ministro? Sí, eso porque vivo en la universidad. Claro. Bueno, varias cosas me parecieron interesantes de lo que dijo Víctor Hugo. Una, que también ya la mencionamos acá, pero digo, la cuestión de los 2 electores. O sea, ¿quiénes son los 2 electores del año que viene? Que es Cristina y que es Mañeto.
Mañeto ya eligió y en todo caso lo que hace, me parece, es poner los huevos en varias canastas. Muchos de los Qué que susto, están hoy... Palma. Dicho con usted todo con la respeto. universidad. Los huevos sí, no es casi Mantengamos de- el nivel académico. Bueno, pero la metáfora se entendió. Sí. Digo, todos los que aparecen hoy en el diario La Nación como presidenciables, bueno, hay muchos de ellos que son los que han sido elegidos por Mañeto, ¿no? Y Cristina no eligió. Cristina no eligió. A mí me parece que no eligió, por lo menos. Creo que la idea es, como, digamos, eso que en la jerga es jueguen, digamos, abierto el juego, Sí. abierto el espacio para que muchos candidatos, que son los que mencionó también Víctor Hugo, pero me parece que se da acá una situación que es novedosa en la Argentina y en algún sentido me parece que es paradójica. Es que está clara la conducción de Cristina, está clara esa personalidad tan fuerte, ¿sí? Ahora, a su vez, la imposibilidad de que sea ella, o que tenga ella una nueva reelección, hace que mucha gente, en realidad, deposite su confianza en un proyecto, independientemente de las personas. O sea, hay mucha gente, creo yo, que apoya este proyecto y que seguramente dirá, bueno, ¿a quién votás? Bueno, el que elija a la presidenta, el que elija el proyecto, ¿sí? Independientemente será Julián Domínguez, será Urribarri, será Rossi, no sé, el que sea. Pero está esta cuestión de que no importa tanto hoy el nombre, ¿no? Porque la conducción está clara, el proyecto es claro, y entonces en realidad el que aparezca ahí va a ejercer la función de llevar adelante ese proyecto. Pero digo, es una situación paradójica y que no es común y que a su vez, perdón, con eso termino, también creo yo que podría garantizar algo que no se da nunca en la Argentina, se da de manera, o se ha dado muy pocas veces en la historia, que es el trasvasamiento de los votos. Es decir, podría llegar a darse que independientemente de las encuestas que ponen a un candidato por encima de otro, la decisión de Cristina, vamos a decirlo burdamente, un día antes, te pueda girar y pueda transformar la elección. O sea, si Cristina un día antes dice mi candidato es tal y no tal otro, eso podría cambiar mucho también el escenario. ¿Sabes? Yo creo que tomando la intervención de Dante, dialogando, a mí me parece que el problema principal que tenemos este verano, digamos, no es el candidato de Cristina, sino las condiciones en las que llega este gobierno para reproducir y para construir su continuidad. Las últimas editoriales de los diarios que todos conocemos, de La Nación, Clarín, yo no voy a nombrar a sus autores porque todos dicen más o menos lo mismo con diferente estilo literario. Pero el tema, toda la agitación del tema de la corrupción, toda esta cosa del juez Bonadío y lo demás, apunta a una cuestión, y lo dice una de las notas, lo dice en el título, que Cristina en lugar de ser un impulso sea un obstáculo. Es decir, antes decía Ricardo que el plan es que el gobierno termine de mala manera, porque es la única forma de hacer pasar un proyecto político exactamente antagónico. Yo la verdad es que creo que hacer públicas, nosotros, digamos, las personas que comentamos, que analizamos la política, incluir en el debate, empezar el juego de nombres hoy es un error, no es bueno, porque los nombres dependen de la política y porque si el gobierno, si el proyecto pasa exitosamente la prueba de todas las presiones y de todos los chantajes que están en plena ebullición, que son económicos, que tienen que ver con la justicia, que tiene que ver con un plan que tiene múltiples patas. Por ejemplo, se preparaba la gran hecatombe, entre comillas, sindical, porque de sindical tiene muy poco por el tema de las ganancias, y con un movimiento de lapicera se cayó, pero esta especie de guerra de guerrillas sigue y va a atravesar, el verano va a ser caracterizado por una idea central, que es que Cristina no llegue en condiciones de influir decisivamente en la continuidad del gobierno. Entonces yo creo que jugar los nombres ahora me parece que no es lo mejor. Lo mejor es discutir en qué condiciones tiene la democracia argentina que llegar a la reproducción y la sucesión del gobierno en octubre. A ver, Oroski. No, estaba pensando en qué le pasó a Alfonsín en su momento. Digamos que él tuvo un proyecto originalmente reformista, cercano a la socialdemocracia, y tuvo que terminar eligiendo como candidato de su propio partido a Ángel Oz, ¿no? Es decir, una figura que no representaba claramente lo que Alfonsín pensaba, ni sentía, ni hubiera querido hacer con el país, y que representaba lo que los medios, la derecha, el establishment querían que fuera el radicalismo, y lo pone. La pregunta es si este gobierno, a un año de las elecciones, está igual que Alfonsín a un año de las elecciones.
digamos, para estar en un estado de debilidad tal de tener que conceder un candidato que francamente no lo representaba ni lo continuaba. Y a mí me parece que hay una diferencia notable de poder, de energía, de disposición política para que la presión hacia un candidato más bien conservador pueda ser manejada de otra forma dentro de un espacio político todavía muy vigoroso. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poco de solidaridad con el juez Bonadío. Vamos a ver el informe. Lo más absurdo del 2014, la vaquita para Bonadío. Luego de que quedara en evidencia el pasado oscuro del juez, hoy favorito de la Corpo, que lanza denuncias sin fundamento cada vez que tiene una denuncia en contra en la magistratura, ahora algunos voceros de la oposición proponen algo insólito. Claudio Bonadío, la sanción que recibió en el Consejo de la Magistratura. Se multó por única vez al juez Bonadío con el 30% del sueldo por demoras en 2 causas tramitadas hace ya muchos años. Claro, en la década de los 90, una de ellas fue la estafa al Estado en la venta de Tandanor y la otra, el fraude bancario de la curtiembre Yoma. Recordemos que son por las demoras en esta causa, año tras año fue demorando el juez Claudio Bonadío. Tuit de Eduardo Amadeo. Propongo una campaña para completar con fondos de la gente el sueldo de Bonadío. Aporto los primeros 1.000 pesos. Yo propuse una colecta popular para compensar lo que el gobierno le saca a Bonadío. Lo mío es simplemente un gesto gandiano. Apoyo totalmente la posición de Eduardo Amadeo. Y es más, yo estaba esperando que apareciera una cuenta y estaba dispuesto a depositar. El juez Bonadío. Hoy tuve una reunión de consejo del secretariado de los trabajadores gastronómicos, nosotros, y nosotros ese 30% lo vamos a poner nosotros para que Claudio Bonadío no tenga que sufrir. Seguramente Bonadío no necesita, no va a pasar a la mendicidad, no va a pasar a la mendicidad, ¿no? Por esta es una sanción que está prevista dentro de también el reglamento del Consejo de la Magistratura y es un primer paso hacia el juicio político también. O sea, le van a restablecer ese 30% que es el gremio gastronómico. El gremio gastronómico lo vamos a restablecer y que siga actuando como está actuando, que lo está haciendo muy bien. Presentamos la 10ª acusación contra el juez Bonadío, de las 68 que tuvo en su carrera profesional, en más de 20 años de juez. Tiene 10 denuncias por mal desempeño. Bonadío es un juez que viene cuestionado desde hace muchísimos años, fue secretario de Corach en su momento, después fue juez federal, estuvo acusado en una causa, digamos, en un episodio muy sospechoso en el cual asesinó directamente a 2 ladrones o presuntos ladrones, les disparó con sus armas porque anda siempre armado, pero entre los 9 expedientes por los cuales tiene procesos abiertos en el Consejo de la Magistratura, una de las causas por las cuales está siendo investigado es por la muerte de Lucas Meneghini en el accidente de Once, porque él como juez le ordenó a los bomberos que cesaran la búsqueda. Cuando apareció el cuerpo de este chico atrapado en la cabina de que no se había inspeccionado, para deslindar su responsabilidad, procesó a los bomberos. Esto fue una caza de brujas del juez Bonadío, porque no se pueden inventar causas. Bonadío armó esta causa realmente a la medida de lo que se le cantó. Bonadío realmente es el peor juez que tiene la nación argentina. La verdad que el Consejo de la Magistratura no avance en los procesos de juicio político a magistrados que tienen 9 causas, esto no quiere decir que no se deba investigar la corrupción ni la sospecha de corrupción, nada, pero me parece que las cosas en su lugar. Esta absurda colecta es equiparable a la que querían hacer para pagarle a los buitres y que liberen la fragata Libertad, que luego fue liberada sin que el Estado tenga que poner un peso. En el diario La Nación del 27 de octubre del año 2012 por Carlos Pagni. Una colecta para recuperar la fragata. La idea nació por iniciativa del dirigente radical y ex senador José María García Arecha. Recaudar a través de una colecta popular los $20 millones necesarios para repatriar la fragata Libertad. Alrededor de la propuesta se están reuniendo representantes de varios partidos.
Ernesto Sanz, UCR, Federico Pinedo, PRO, Alfonso Pratgay, Coalición Cívica, Liliana Negre de Alonso, PJ, Jorge Vanossi, UCR y Julio Bárbaro, PJ. Nunca está de más recordar que los medios opositores antes mostraban la verdadera cara de Bonadío que ahora ocultan. Ahora, 30% del sueldo le van a quitar al juez. Para que aprenda. Ese es el resumen. Para que aprenda. Ese es el resumen. Le están cascoteando el rancho a Bonadío. Claro. Antes. La justicia decidió separar al juez federal Claudio Bonadío de la causa que estudiaba supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. La unidad especial del Ministerio de Justicia le había atribuido al juez Bonadío parcialidad y retardo de justicia. Además, se cuestionó su trabajo por la relación laboral que tuvo con el exministro del Interior, Carlos Corach. Su apartamiento es obligatorio porque Bonadío habría incurrido en doble rol, es decir, intervino como juez e imputado en el mismo expediente. Le están cascoteando el rancho a Bonadío. Claro. En el diario Clarín de agosto del 2003, Bonadío, polémico y con historia peronista. Bonadío en la mira por no investigar. En el diario Clarín, el 24 de octubre de 2003, solicitan la indagatoria del juez Bonadío. En Clarín, en marzo del 2000, querella contra el juez Bonadío. Le están cascoteando el rancho a Bonadío. Claro. Acá hay una realidad, o sea, hay una inactividad y una desidia de parte de ese magistrado que motivó ese tipo de sanción. Pregunta final. Con respecto a los elogios desmesurados, ¿pedirá disculpas Leuco por esto? El juez federal Claudio Bonadío podría protagonizar tranquilamente aquella película titulada Retroceder nunca, rendirse jamás. No es alguien que arrugue ante los primeros balazos. De hecho, es cierto eso de que mató con su pistola Glock a 2 personas que lo atacaron. Es cierto que fue en defensa propia, pero hay que meterle 2 tiros a alguien, ¿eh? Hay que tener una personalidad especial, hay que tener el corazón muy duro y la cabeza muy fría. Hoy demostró que se planta en el centro del ring y que es muy difícil ponerlo contra las cuerdas. Que puede morir, tal vez, pero peleando. Bonadío no tira la toalla. Aguanta a pie firme los guantazos, esquiva algunos ganchos de derecha y saca sus manos con una velocidad infrecuente. Si fuera boxeo, hoy está ganando el juez Bonadío por puntos. Bonadío demostró que con él tampoco se jode. Me dejó helado Leuco, ¿eh? Sí. Estoy conmovido. Mensaje mafioso, ¿eh? No se jode con Bonadío. Y te agarra, bueno, qué sé yo, cuídese Leuco, cuide su salud, pregúntale a la gente de su familia, que hágale leer a alguien antes. Debe tener, yo creo que esta gente tiene alguien, un familiar, un amigo que le escribí esto para la radio, alguien que le diga no, es un elogio del crimen. Sacalo de la pistola. Es un elogio del crimen y es una amenaza. Y es un acto de barbarie periodística. Yo digo, a mí me parece que estoy asombrado, porque yo lo vengo escuchando a Leuco los últimos años, ya casi no le presto atención porque es repetitivo, pero hay una especie de repetición en espiral de una agresividad y de un espíritu absolutamente alocado. Estoy asombrado. Sí. Estoy este monólogo me asombra. Es de loco, está loco. Sí, lo de la bueno, cuenta... prefiero decirle que está loco y no que está promoviendo este tipo de cuestiones. Le había prometido acá a Rusia. No, pero digo lo de la colecta. Ah, la colecta. ¿Es una cuenta en qué país? Suiza. Acá Adonskin proponía una cuenta en Suiza. Adonskin, una cuenta en Suiza para ponerle plata a Bonadío. Sí, sobre lo de Leuco, más que adjetivarlo a él, creo que me parece que está bueno especificar, por lo menos a mí, qué es lo que me produce revulsión de lo que dice, ¿no? Esa cuestión elogiosa con hay que meterle 2 tiros a alguien, me parece que se acerca mucho a la apología del delito, digamos. Eso puntualmente es lo que me parece que hay que ser un poco más responsable. Y las pasiones deberían ser más transparentes, porque eso es una pasión turbia la que exuda Leuco. Estoy muy Está bien. Retórica. Bueno, volviendo a Bonadío. Sí, volviendo a Bonadío, yo conté cuando fue lo del allanamiento. Hay que recordar, ¿no?, que todo esto empieza con Bonadío haciendo un allanamiento cuyo objetivo parece haber sido el despliegue en los medios opositores, cuando podría haber llegado al mismo resultado pidiendo
la misma información por escrito. Tratándose de la presidenta de la Nación, más todavía, pero en realidad con cualquier otro ciudadano hubiese podido pedir un escrito antes de hacer un allanamiento. Ópera con Sergio Massa, esto yo conté que lo leí mucho antes de esto, en septiembre del año pasado, en la edición impresa de Perfil, estaban todos con una nota firmada por 2 periodistas, todos los contactos de Massa en Comodoro Pi, estaba contado cómo iba a ser la estrategia judicial del Frente Renovador contra el kirchnerismo, y a uno le da la sensación de que lo que está pasando con los jueces, no solo con Bonadío, sino lo que veíamos también con los jueces en lo penal tributario, es una especie de reacción. Son jueces que están teniendo una posición activa y reaccionaria frente a algo que en este caso salió este domingo una entrevista a Cabral, al presidente de la Asociación de Magistrados en La Nación. Hay muchas cuestiones por las que se pueden sentir amenazados. Una de ellas es que se vean obligados a pagar impuestos a las ganancias, por ejemplo. Y son jueces que han, digamos, hay que recordar, ¿no?, que cuando volvió la democracia se confirmó más del 90% de los jueces que habían jurado en la dictadura. Digamos, es ese poder judicial que no deja entrar a nadie, que solo deja entrar a hijos y antenados, que tiene privilegios, que son un poder aristocrático dentro de una democracia, que han rechazado una reforma que precisamente tendía a abrir ese poder judicial a gente que no son ellos, y bueno, y tienen esta estrategia argumental, que es decir que todo lo que atente contra ellos es una dictadura, y que están saliendo con... Bueno, han llamado a indagatoria al ministro de Justicia por una denuncia de Moner Sanz. Yo me acuerdo de mis épocas de redacción, una denuncia de Moner Sanz no se le negaba a nadie, ¿viste? Era una frase hecha de cualquier redacción de la Argentina, porque además las denuncias están basadas en notas que salen en Clarín. Entonces, es muy evidente que hay una ofensiva judicial y que las corporaciones tienen muchas o varias cañitas voladoras en suspenso. Una puede ser la vía política, que vemos que no les está saliendo, y otras puede ser acorralar a la presidenta o a otros funcionarios con causas impostadas, con causas ficticias, levantadas y con sustento en material publicado en Clarín y La Nación o Perfil, digamos. Y bueno, y me parece que esto de la colecta es nada más que un alineamiento. Yo no puedo creer que con todos los antecedentes que hemos visto que tiene el juez Bonadío, el Consejo de la Magistratura lo único que puede hacer es sacarle por una única vez un 30% del sueldo. La verdad, bueno, es lo que tienen. Gente como Bonadío es lo que tienen. Muy bien, vamos al corte. Antes les digo, chicos que están mirando este programa, no es ser una gran persona matar a alguien de 2 tiros, no le hagan caso al señor Leuco, no está bien, pobrecito. Así que vamos a hacer un corte y ya volvemos.